La dimisión del director adjunto operativo de la policía, acusado de agresión sexual a un agente, ha sido la munición que ha empleado hoy el PP contra el gobierno. En el Congreso han pedido la dimisión de Marlaska, que insiste en que no supieron nada hasta que ayer se presentó la denuncia. Desde las redes sociales hasta los escaños, pasando por los pasillos, el PP lo tiene claro. El ministro lo ha estado tapando, así que también tiene que dimitir. Usted lo sabía y usted lo tapó. Sabemos que lo conocían y que ha cesado y ha sido dimitido única y exclusivamente porque ha salido a la luz. Tapado una presunta violación en el corazón del Ministerio del Interior. Marlaska lo explica a primera hora. Si hubiera llegado cualquier conocimiento mínimo, la decisión que se tomó ayer inmediatamente a conocerlo, se hubiera tomado previamente. Y añade desde el escaño. Ayer el abogado de la víctima refirió cómo lo habían mantenido en secreto. En referencia a declaraciones como esta. ¿Han hablado con el Ministerio antes de hacer pública la denuncia? ¿Han comunicado que esto había pasado? La denuncia se ha llevado con la máxima discreción y directamente por la vía judicial, precisamente por la persona a la que denunciamos. En el día de hoy, cuando se ha admitido a trámite esta querella, sí que mi cliente ha hablado con su superior directa. Los populares se copian a sí mismos para atacar al ministro. Como mujer, antes que como política, me provoca náuseas que usted todavía esté sentado en el sillón azul. Señor Marlaska, da náuseas verle a usted sentado en el banco azul. Y Marlaska les contesta con un órdago. Digan fuera de este hemiciclo que el ministro del Interior conocía los hechos y que no actuó. Porque entonces nos veremos en otras instancias. Porque los hechos son de tal gravedad, no voy a asumir calumnias. Ustedes son tan valientes, no se metan en el armario una vez que salgan de este hemiciclo y digan lo que han dicho hoy aquí fuera. A los aplausos de la bancada socialista responde la popular con gritos de dimisión y golpeando los escaños. Si la propia víctima no se ha sentido protegida o ha entendido que este ministro le ha fallado en algún sentido, evidentemente yo sí que renunciaré y sí que dimitiré. El gobierno en pleno y sus socios han respaldado al ministro del Interior. Una de las cuestiones, luego iremos con la comparación con Móstoles, pero primero de esto, empiezo por ti, Carmelo. Claro, es que hemos escuchado en la misma pieza de nuestra compañera Estela González Collazo lo que ayer nos decía a las 12 de la noche el abogado de la víctima, diciendo que es que esto lo tuvieron en secreto hasta ayer, aunque se presentó en la denuncia, precisamente para evitar filtraciones y que pudieran llegar a oídos del denunciado. Sin embargo, hoy hemos visto una catarata de afirmaciones categóricas, en este caso del PP, diciendo que no solo sabía, sino que lo estaban tapando desde el Ministerio. Sí, con una rotundidad y con una puesta en escena verdaderamente brutal. Hemos escuchado al señor Tellado hablar de que le daba náuseas ver al ministro del Interior. Pues realmente estamos escuchando cosas en el Parlamento que no creíamos que íbamos a escuchar nunca con esa, digamos, con ese grado de maximalismos. A mí me parece que tiene un problema el Partido Popular si no tiene una fuente que de verdad le pueda demostrar que, como ha dicho taxativamente, el señor Marlaska sabía esto, que parece bastante convencido el propio ministro, como ha salido, que ha puesto, por cierto, como antes se decía aquí, en manos de la denunciante su propio futuro, porque ha dicho, si yo no le he atendido a su denuncia, que me lo diga y entonces me voy. O sea, que esto es muy serio. O sea, a este grado de convencimiento y de defensa de su propio proceder ha estado el ministro Marlaska. Yo creo que a mí me parece que se les ha ido a la mano. Hoy al Partido Popular se le ha ido mucho la mano en el sentido de que ha querido atacar al ministro, acusándole de tapar algo que, bueno, el propio abogado de la denunciante dice que han querido llevar deliberadamente a la discreción, a la máxima discreción. Yo creo que por entender que era una estrategia para que, digamos, para que el denunciado no se enterara. Exacto, que el denunciado no se enterara. Sí, o sea, esto es así. Sí, pero por dar todo el contexto, sí. yo por supuesto creo que el ministro no lo sabía, de verdad que lo creo porque yo no puedo concebir que él lo supiera y no hubiera hecho nada. Pues pero entonces se le ha calumniado. No, hoy, pero lo que quiero decir es que el PP el planteamiento que hace no es el conocimiento de la denuncia, sino de los hechos, ¿vale? Porque los hechos se producen en abril del 25. O sea, hace 10 meses. Entonces, ¿cómo lo contextualiza el PP? Lo que dice es que
es muy difícil pensar que en un ministerio como el de Interior, con un concepto muy jerarquizado, un hecho que afecta al número 2 de Marlaska, un hombre de absoluta confianza de Marlaska, recordemos que le prolongó el mandato con una ley específica para que pudiera prolongarse y no se jubilara. Es decir, era un hombre de absoluta confianza de Marlaska. Entonces, el planteamiento que hace el PP es que es difícil pensar que en estos 10 meses no se supiera nada. Es ir muy lejos. Solo una cosa. Que claro, esto pasó en un domicilio y solo 2 personas, que son las 2 que han sido destituidas, que lo sabían. No lo sabían más. Digo que claro, si fuera algo que pasara a la comisaría, un día, otro, alguien en un pasillo, un baño, en una estancia, lo escucha. Pero claro, esto es algo que solo sabían 2 personas, que son las que han sido cesadas. Digo que es ir muy lejos, pero yo creo que el planteamiento que estaba haciendo el papel no era tanto la denuncia, sino los hechos. No, lo que estaba acusándole fundamentalmente es de que usted lo sabía. De que encubrió, lo sabía y lo tapó. Sabíamos que usted lo sabía. Sabíamos que usted lo sabía. Estamos diciendo lo mismo, pero no porque ayer lo encubría el ministro ayer, sino porque hace 10 meses que se produjo. Sí, pero al final la acusación de forma rotunda que hace es de que estaban tapando, de que estaba tapando algo deliberadamente, cuando es verdad que, hombre, digamos que no se puede ser, digamos, más ejecutivo a la hora de en el momento que se ha conocido la querella, de suspender a este hombre. Faltaría más, ¿eh? Hombre, no, ojo, hay otros que no lo hacen. Luego vamos con Móstoles. Un matiz. Él ha dicho hoy él ha hablado en Antena 3, él ha dicho que es él el que se va, ¿eh? Sí, el ministro lo ha reconocido esta mañana, que es el dado el que se va y que si no lo hubiera echado. Voy con esa cuestión. Enseguida vamos a la redacción con nuestro compañero Álvaro Jiménez. Pero sobre esta cuestión que estamos viendo en el Parlamento. Hoy hemos visto, lo decía Carmelo, un tuit a primerísima hora de la mañana, 7:30, de Feijóo, señalando ya la culpabilidad del ministro del Interior como autor de un delito, en teoría, porque encubrir un delito, entiendo que es un delito, sobre todo si tú eres jerárquicamente el que está por encima. Y a partir de ahí, una batería de fuego graneado de, por lo menos que yo recuerde, Miguel Tellado, Esther Muñoz y Cayetano Álvarez de Toledo, diciendo que usted es culpable de ocultamiento. Él diciendo: el abogado ya ha dicho ayer noche que eso no es así, que la denuncia se mantuvo en secreto hasta el último día. Y, por favor, dígamelo también fuera del hemiciclo, porque a lo mejor nos vemos en... Ahí estamos viendo precisamente el tuit de Núñez Feijóo señalando directamente a Marlaska como culpable de ocultar algo. Y a partir de ahí toda la reacción en cadena del Partido Popular. Lo sabían y lo taparon, ¿no? Dice en ese tuit Feijóo, y es el mensaje de hoy, ¿no?, del Partido Popular. Y a ver, es que yo creo, Javier, que sea la querella o sea los hechos de la denuncia, la cuestión es que... Pero si estamos diciendo lo mismo. No hay pruebas, no, pero quiero decir, es que la acusación es sin pruebas. Sea tanto a la querella, o sea, al conocimiento de la querella como al conocimiento de los hechos. O sea, es una acusación sin pruebas. Sí, pero la querella se conoce ayer, los hechos son de hace 10 meses. El PP admite que se basa en inferencias. Es decir, que su acusación se basa en cómo puede ser que unos hechos que sucedieron el año pasado pues no se conocieran, ¿no? Cómo puede ser que una querella que se presentó hace un mes no se conociera. Bueno, lo decía al comienzo del programa, somos periodistas, hechos, ¿no? Entonces, los hechos que tenemos encima de la mesa son la defensa de la víctima, diciendo que ha mantenido con absoluta discreción esta querella, que además creo que se ha presentado en Huesca y que se ha hecho con total sigilo y solo se ha hecho público ayer, por precisamente proteger a la víctima ante la dimensión del cargo al que estaba denunciando, ¿no? Y que además pues la víctima se lo comunica a su superior jerárquica ayer mismo, al tiempo que se presenta la querella. Esta es la versión de la defensa. Y luego tenemos, por otro lado, la escenificación del ministro, que creo que hay que también tomarla en consideración, quiero decir... su cargo poniendo su cargo a disposición de la víctima, diciendo que renunciará si la víctima considera que no ha sido amparada por su ministerio, ¿no? Bueno, creo que son una serie de indicios que desde luego no apuntan en la dirección de que se supiera y se tapara
En todo caso, creo que aquí lo que hace falta es, ante los discursos políticos y las estrategias, pues acoplarlas a la realidad de las cosas, porque siempre por elevación, ¿no? Cuando las cosas son suficientemente graves, como el caso de una agresión, presunta agresión sexual que afecta al máximo mando de la Policía Nacional, pues algunas cuestiones creo que terminan desacreditando las acusaciones, ¿no? Voy contigo enseguida, May. Otra cosa es que quizá en el fragor de la batalla se pudiera decir, señor ministro, usted tiene que dimitir porque no se enteró de algo, y ahí se habrá un debate. Pero claro, la acusación es que usted sabía y lo tapó. Bueno, hoy hemos conocido más detalles de esa denuncia por agresión sexual contra José Ángel González, hasta ahora mismo, hasta ayer, jefe de la Policía Nacional. El ministro del Interior insiste en que no supieron nada hasta que ayer salió a la luz esa denuncia y se basa para ello en las pruebas del propio abogado de la víctima, como hemos comentado. Asegura además que apartaron al jefe policial en cuanto conocieron el caso. Álvaro Jiménez, redacción de Informativos, esta misma tarde además ha nombrado a la que será su sustituta de manera provisional. Sí, se trata de Gemma Guzmán, de Gemma Barroso, perdón, la subdirectora general de Recursos Humanos, que asume de manera provisional el mando del cuerpo hasta que se nombre al que será el nuevo o la nueva DAO, tal y como confirman fuentes policiales a Televisión Española. Según el escalafón policial, es a ella a quien le corresponde asumir esta función de manera interina, y se da la circunstancia de que fue la última jefa que tuvo la víctima antes de cogerse la baja laboral. De hecho, la avisó de que no se encontraba en condiciones de trabajar por problemas de salud mental, según consta en la denuncia. Esta misma tarde, el director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, ha reunido a la cúpula del cuerpo para intentar abordar esta crisis interna, una reunión que ha llegado tan solo unas horas después de que haya sido cesado el número 2 del hasta ahora DAO. Hablamos de Óscar San Juan, al que Interior ha abierto una investigación reservada con el objetivo de esclarecer si coaccionó a la víctima para intentar que no denunciara el caso. Ahora la vista está puesta en los juzgados, concretamente en el día 17 de marzo, que será cuando José Ángel González, ya fuera de su cargo, tendrá que declarar en calidad de investigado en un juzgado de violencia contra la mujer. Una vez su cese se haya publicado en el Boletín Oficial del Estado, entonces sí arrancará el proceso para escoger al que será su sustituto o sustituta. Hasta entonces, como decimos, quien asumirá estas funciones de manera provisional será Gemma Barroso. Bueno, estábamos digando, esto es la última hora, es una mujer ante la que presenta la denuncia, creo, la que le sustituye de forma interina, veremos si de forma... por el propio escalafón y ya te puedo adelantar que según mañana publicamos en el periódico, está descartada para la carrera sucesoria, primero porque tendrá que declarar seguramente en este caso, por lo tanto está, digamos, señalada de alguna manera. Eso sí, Marlaska quiere a una mujer, ya lo quería antes de este caso, ahora con más motivo, al frente de la Dirección Operativa de la Policía Nacional, y hay dos nombres sobre la mesa con bastantes papeletas para convertirse. ¿Y del debate de la mañana en el Congreso? Y lo del debate de la mañana estaba claro, que ya lo hemos apuntado antes, que el Partido Popular se ha agarrado un clavo ardiente políticamente hablando en cuanto han visto que salía este caso ayer por la tarde que podía afectar al Gobierno, y sobre todo cuando tienen un caso de acoso en Móstoles que le está haciendo daño al Partido Popular porque está poniéndoles la hemeroteca sobre su espejo constantemente, afecta a la gran lideresa del partido, afecta a Isabel Díaz Ayuso, que ha intentado taparlo por todas las vías, sobre todo porque hay tanto denuncia interna como denuncia en los juzgados, ¿no? Pero quedándonos con este caso y con lo que estábamos poniendo en la mesa, que si se sabía o no se sabía, precisamente la víctima ha llevado con total sigilo este caso y con a su vez también, digamos, un poco de estrategia, porque había sufrido una agresión ya, incluso la policía sospechan que varias agresiones anteriores, que no había podido demostrar precisamente, y por eso en esta ocasión había querido llevarlo... sí. Ya, digamos, me estás diciendo que ya lo pudo haber agredido sexualmente. Exacto. Con anterioridad. Exacto. Y como no tenía pruebas, en esta ocasión ha ido cumpliendo todos
requisitos, entiéndaseme, para poder... Lo que ha hecho es no pasar por la policía. No ha habido denuncia policial, ha ido directamente al juez. A eso voy. Porque no se fiaba. Para que no hubiera nada que impidiera... Si el violador, supuestamente... Vamos a ver, es que el violador supuestamente es el jefe de la policía. Claro. Por eso es la forma que cae en este momento sobre su propio peso que Marlaska supiera algo cuando en la policía nadie tenía conocimiento de esto, de lo sucedido. Bueno, vamos con una derivada de este asunto, porque el uso político de los dos últimos casos de agresión sexual uno y de acoso sexual el otro, el del DAO de la Policía Nacional y el de la exconcejala de Móstoles, del PP, han llevado a establecer comparaciones en la forma de actuar de los responsables del Gobierno central en un caso y del PP de Madrid en otro. Una comparación en la que al portavoz del Ejecutivo Regional de Madrid se le ha olvidado comentar que, además de acoso laboral, se denuncia acoso sexual también contra el actual alcalde del PP. Que algunos quieran comparar o que quieran tratar de comparar situaciones que no lo son. En el caso de lo que me preguntaba de Móstoles, estamos hablando de una disputa laboral que fue investigada en el seno del partido, tanto a nivel de Madrid como a nivel nacional. Lo comparan precisamente aquellos que se les ha caído la bandera del feminismo. No le vamos a aceptar lecciones a aquellos que cuando tienen estos casos no hacen absolutamente nada. Al contrario, lo que hacen es encubrir al agresor y estigmatizar a la víctima. Aún a día de hoy, semanas después, todavía no sabemos exactamente qué va a hacer el señor Feijóo y qué va a hacer también la señora Ayuso. Pues vamos a ver si es comparable o no, qué tienen en común y qué les diferencia. Esther Moreno, buenas noches, cuéntanos. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, lo primero hay que explicar que son dos casos muy graves y delicados y con querellas judiciales de por medio. Primero vamos a ver los delitos que se investigan o que se van a investigar en cada uno de los casos. El exdao de la Policía Nacional está acusado de agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos, y el alcalde de Móstoles de acoso sexual, acoso laboral, contra la integridad moral, coacciones, lesiones y revelación de secretos. Otra de las diferencias es la forma de proceder de las víctimas. En el caso de la gente no lo denuncia de forma interna por miedo a represalias. Sí acude 3 meses después a la subdirectora, que ha sido nombrada nueva DAO en funciones, y le dice que no puede trabajar por motivos de salud mental. Ella la deriva al equipo psicosocial, pero según su abogado, nadie dentro de la policía sabía lo ocurrido. Así nos lo explicó anoche aquí en el programa su abogado. La denuncia se ha llevado con la máxima discreción y directamente por la vía judicial, precisamente por la persona a la que denunciamos, que es la máxima persona uniformada del cuerpo, y las consecuencias que tenía la víctima. Era el abogado, en cambio la exconcejala del PP de Móstoles sí acudió a sus superiores en el partido, incluyendo a la propia Isabel Díaz Ayuso, para denunciar de forma interna el presunto acoso que sufría por parte del alcalde antes de recurrir a la vía judicial. Vamos a escuchar a su abogado. Mi cliente asistió hasta 3 reuniones en las cuales no se le hizo el menor caso a las denuncias, y la inactividad del Partido Popular podría dar lugar a una responsabilidad penal directa. Es importante explicar también la forma de proceder de las distintas instituciones implicadas. En el caso del policía, de José Ángel González, que dimite a las pocas horas de conocerse la noticia, el ministro del Interior, que se ha puesto a disposición de la víctima, cesa poco después al asesor del DAO, quien, según la denunciante, la presionó para comprar su silencio. En el caso del alcalde de Móstoles, actualmente sigue en el cargo, a pesar de que su partido, el PP de Madrid, conocía la situación, incluso aconsejaron al exedil que no denunciara. Hemos oído al número 2 de Ayuso decir que se trata de una disputa laboral y a la propia presidenta madrileña afirmar que es un caso fabricado. Finalmente, el PP archivó el expediente por falta de indicios. En cuanto al momento procesal, el exdao está citado a declarar como investigado el próximo 17 de marzo y el alcalde de Móstoles todavía no está citado porque la exconcejala interpuso la denuncia el pasado lunes. Cabe destacar, ya para terminar, que en ambos casos las mujeres se enfrentaban a hombres con mucha autoridad, a sus superiores, tanto al cargo policial de mayor rango como a un alcalde. Es importante. Muchísimas gracias y perfectamente explicado. Yo cada vez que escucho los testimonios del abogado de la denunciante, en este caso de la policía, y el abogado de la concejala o exconcejala del PP,
me quedan clarísimo. Sí hay algunas diferencias que las habrá, pero sobre todo las similitudes. Y es un aspecto de prevalencia del denunciado, que es mujer, la que sufre, digamos, en un caso agresión sexual, en otro acoso sexual y laboral, y que lo han tapado, digamos, lo ha tapado en el caso de Móstoles y en este ha salido a la luz rápidamente. ¿Qué similitudes? Digo porque forma parte, Elsa, de la refriega política, lo hemos visto en el Congreso. ¿Similitudes o diferencias ves en este caso? Y si esto le dificulta al PP la posibilidad de hacer tanto foco como está haciendo. Sí, yo creo que el caso de Móstoles es un caso que ha erosionado mucho la credibilidad del Partido Popular a la hora de poder reprochar al Gobierno los casos de acoso sexual y agresión sexual que sucedan en sus filas, que, por cierto, casos que son absolutamente transversales ideológicamente y que, como estamos comprobando con el caso del máximo mando de la Policía Nacional, es que están permeando, ¿no?, el machismo en su expresión más cruda, ¿no?, que es la violencia directa contra las mujeres por la vía de la agresión sexual, es que permea todas las instituciones del Estado, incluidas las fuerzas y cuerpos de seguridad. Es que la Policía Nacional que tiene que perseguir los delitos, ¿no?, y proteger a las mujeres. Dicho esto, que es absolutamente transversal, lo que creo que ha pasado con el caso de Móstoles es especialmente preocupante desde el punto de vista de cómo reacciona el partido, y es por una razón muy sencilla. O sea, es que cuando la mujer solicita amparo al partido, el partido la trata de disuadir para que no denuncie. O sea, es precisamente lo contrario. No solo tapar, sino tapar. Exacto. O sea, de hecho, está ahí la vicesecretaria de Organización del PP de Madrid, la hemos escuchado además en los audios que publicó El País, decirle a la mujer todo pasa porque te quites de la cabeza la denuncia, ¿no? Eso después de que en esas reuniones también los altos cargos del PP de Madrid reconocieran que este era un caso de acoso de libro, que eso también lo dicen en las reuniones, ¿no? Sin embargo, tratan de disuadir a la mujer para que disuada. Yo creo que esto es lo más grave, ¿no?, de la actuación aquí del partido, ¿no?, disuadir a una mujer de denunciar. Y luego, cuando el caso aflora, porque lo hace público El País, pues tratar, claro, de denigrar a la víctima. Se han publicado sus datos personales, se la ha tratado de presentar como una especie de instigadora de denuncias falsas en distintos lugares. Bueno, creo que el manual perfecto. O sea, que en vez de proteger a la víctima y ampararla, pues se ha hecho todo lo contrario. Y eso mina la credibilidad del partido para luego dedicar con todas sus fuerzas, ¿no?, la estrategia de acoso contra el oponente, contra el adversario, ¿no? Si no estoy equivocado, incluso llegarán a insinuar que estaba pasando información o munición política al adversario político, en este caso. Sí. No lo insinuaron, lo dijeron con toda. Yo sí quiero ser más prudente, ¿vale?, que soy el moderador. Que decía, siguiendo un poco el hilo de lo que apuntaba Elsa antes, siguieron todo el manual perfecto de la culpa es de la víctima, que le falta llamar loca y demás, ¿no? Un clásico, ¿no? Pero sobre todo cuando se tratan de estos temas, y yo creo que aquí los partidos tendrían que intentar elevar un poco el tono, o sea, el tema, porque no poder meter estos asuntos en la refriega política, porque si no, ¿qué pasa? Que ahora depende quién sea la víctima, si es de un lado o del otro. ¿Qué pasa con las mujeres de la calle que no tienen ese respaldo, a lo mejor de otras cosas, y necesitan dar estos pasos y denunciar? Casualmente siempre son a superiores. O sea, ¿qué imagen que se está trasladando? Por eso los partidos también tendrían que dar ese paso adelante y apartar todo este asunto de la refriega política con el típico y el clásico y tú más, y ponerse en el espejo. Bueno, yo creo que aquí lo que sorprende es la osadía / torpeza del Partido Popular, poniendo tanto énfasis o enfatizando tanto en el supuesto conocimiento del ministro Marlaska, o la supuesta ocultación del ministro Marlaska de este caso, que evidentemente va a tener que demostrar, yo creo, porque si no va a tener un problema, teniendo tan caliente el caso de Móstoles, que les afecta a ellos. El caso de Móstoles les afecta a ellos y que es de libro, porque todo esto no está en un supuesto. Eso está demostrado descaradamente. Yo no sé si hubo o no hubo, eso lo dirá la justicia. No sé si hubo acoso, si hubo presión
contra ella y tal, no sé. Lo que sí está claro es que le mandaron, que la carta le llegó a la presidenta de la Comunidad de Madrid, le llegó una carta explicándole lo que le había pasado a esta concejala, que la presidenta de la Comunidad de Madrid se cayó, se lo pasó a dos personas de su confianza, de su absoluta confianza, para que la fueran a convencer. Y eso está grabado. Eso no es, no, porque usted debió, no, eso está grabado que la presionaron. Y por tanto, ¿con qué osadía el Partido Popular se mete en este lío que sabe que va a recalentar otra vez el tema de Móstoles? No lo entiendo. Bueno, vamos con la última derivada de este asunto y luego vamos ya con el asunto de la izquierda, que está Emilio Delgado ya por el plató a punto de ser microfonado. Pero antes de ir con ese asunto, para acabar, la última cuestión que nos ha llamado la atención de todo este caso, sobre todo de lo que hoy hemos escuchado en el Congreso, porque no solo Marlaska ha insistido en que no conocía la denuncia hasta ayer, también el ministro Óscar Puente ha defendido con vehemencia a su compañero. Digan fuera de este hemiciclo que el ministro del Interior conocía los hechos y que no actuó, porque entonces nos veremos en otras instancias. Nosotros sí podemos decir que ustedes sabían del acoso del alcalde de Móstoles a una concejal del Partido Popular. Y lo puedo decir aquí y lo puedo decir fuera. Pues nos escucha ya el magistrado Ignacio González Vega. Muy buenas noches, magistrado. Voy con 4 preguntas muy concretas y lo más sintéticas posibles. Primera, ¿es cierto que un parlamentario está más blindado dentro que fuera del Congreso de los Diputados para decir lo que considere? Y si es así, ¿dónde se recoge esto? Sí, evidentemente esto es una prerrogativa parlamentaria que se llama la inviolabilidad. Junto con la inmunidad son las prerrogativas que aparecen recogidas en el artículo 71 de la Constitución. Y lo que se trata de proteger con garantizar con la inviolabilidad es el ejercicio de la función. De tal manera que cualquier miembro del Parlamento pueda expresarse libremente, igual que pueda también votar en el sentido que considere oportuno, fuera de toda presión, sea del tipo que sea, para poder conformar la voluntad del Parlamento. Por tanto, es una garantía del ejercicio de la función y tiene sus limitaciones, obviamente. No es de forma absoluta. Es decir, lo que hemos escuchado hoy en el Congreso, imputar sin pruebas al ministro del Interior un delito, como es el de ocultar o tapar un delito de agresión sexual, dicho por la misma persona, por un diputado, pero en otro lugar físico, fuera del Congreso, ¿podría derivar en una actuación judicial? En primer lugar, un parlamentario, si actúa en su condición, en el ejercicio de sus funciones, en sede parlamentaria, y así lo precisa el Tribunal Constitucional, estaría amparado por esta garantía de la inviolabilidad. Y ello también dice para aquellos casos en los que sea fuera del Parlamento, pero sea una reproducción literal del mismo, de los actos parlamentarios. Pero cuando ese parlamentario actúa como ciudadano o como político incluso, manifestando sus opiniones, en ese caso no estaría amparado por la inviolabilidad. Es decir, el Tribunal Constitucional hace una interpretación estricta de lo que es la inviolabilidad parlamentaria, solo en aquellos casos en el ejercicio de sus funciones en sede parlamentaria. Y cuando es fuera del Parlamento, en su condición de ciudadano o como un político, sin ser parlamentario, en ese caso no está amparado por la inviolabilidad. O sea que, como decía el ministro del Interior y el ministro de Transportes, Óscar Puente, si lo mismo que han dicho hoy, que no es, entendemos que seguramente usted, sino decir, usted sabía y lo tapó, eso dicho fuera del hemiciclo, del perímetro de las Cortes, podría ser constitutivo de una acción o de una denuncia judicial. Fuera del perímetro parlamentario podría ser, desde luego, constitutivo de una acción penal, siempre y cuando ello fuera constitutivo de delito. Y en este caso, evidentemente, las acusaciones que se han vertido en sede parlamentaria se podrían encuadrar dentro de las calumnias, es decir, imputarle a una persona la comisión de un delito. Y por último, ¿ese lugar sagrado es solo el hemiciclo o cualquier estancia del perímetro interior, desde los leones del Congreso hasta la parte trasera? Es decir, ¿es solo en el hemiciclo
¿O se puede decir en una estancia, en un pasillo? Bueno, es en sede parlamentaria, son los actos parlamentarios, y cuando es fuera es siempre que sea reproducción literal de un acto parlamentario. Hay que decir además que es una protección de carácter absoluto y perpetuo, es decir, que no solamente ampara al parlamentario cuando desde la tribuna o desde su escaño realiza esas opiniones que pudieran ser constitutivas de delito, sino incluso de por vida, es decir, incluso una vez terminado su mandato no podrá ser perseguido penalmente por esas manifestaciones vertidas, ¿no? Porque si no tampoco sería ninguna garantía. Si al terminar su mandato se pudieran iniciar las acciones penales, pues lógicamente no sería tal garantía. Y por otro lado hay que decir que a diferencia de la inmunidad que tiene un carácter procesal, y es cuando se dice es que el diputado está aforado, eso tiene un carácter temporal. La inmunidad, es decir, cuando un parlamentario se le presenta una querella contra un parlamentario, tiene un foro específico, que es el Tribunal Supremo, en el caso de los diputados y senadores a Cortes Generales, pero que una vez que terminado su mandato, esos diputados o senadores, pues obviamente ya no tienen ese fuero. No, en cambio, insisto, con la inviolabilidad, que es de carácter permanente y que es a partir del ejercicio del cargo de parlamentario, incluso una vez cesado en el mismo. Pues aquí lo dejamos y nos ha quedado clarísimo. Solo un matiz. Entiendo que cuando se habla de la sede de la soberanía nacional es el hemiciclo, pero que a lo mejor en la cafetería del Congreso está menos blindado. Bueno, insisto, es actos parlamentarios. La cafetería del Congreso sería, pues, como se diría, una conversación de barra de bar, ¿no? Obviamente, ya, pero no es un acto parlamentario. Es verdad que no es necesariamente que sea la tribuna el escaño. Es verdad que además, insisto, es una interpretación restrictiva que hace el Tribunal Constitucional para que esta garantía no se convierta en un privilegio. Por tanto, tiene que ser algo relacionado con la vía parlamentaria. Si se quiere circunscribir a lo que es físicamente la sede parlamentaria, creo que puede ser así. Pues aquí lo dejamos, porque una de las declaraciones del PP me parece que Cuca Gamarra fue en los pasillos del Congreso, y esto puede dar lugar a cierto debate. Magistrado, como siempre, muchísimas gracias y muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, pues dos preguntas y vamos a ir ya con la izquierda del PSOE, que ya está por ahí, Emilio Delgado, con el que vamos a conversar. Solo una cosa. Es que ahora la duda y la curiosidad que nos queda, y vosotros vais mucho por el Congreso, Estábamos ahí repasando el perímetro, ¿no? El perímetro en del el Congreso. Que pueden decir o no decir. El perímetro del Congreso, y no solo eso. Si mañana o pasado, después de la apelación, Javier, empiezo por ti, de los dos ministros, de Óscar Puente y del ministro del Interior, van a decir lo mismo, literalmente, pues más allá, yo qué sé, de querer el San Jerónimo. Sí. Bueno, pero vamos a ver, yo creo que el magistrado, como siempre, lo explica muy bien. Es decir, se trata de proteger los actos parlamentarios, que tienen que estar hiperprotegidos, es verdad, pero no declaraciones fuera. Entonces, es verdad que es una declaración muy grave, porque acusar a alguien de proteger a un violador es una acusación muy grave. Y efectivamente, lo llevamos diciendo O sea, no es una cuestión política, o sea, no es una cuestión de ideología. Lo llevamos diciendo toda la noche. No hay ninguna constatación, no hay ninguna prueba de que el ministro conociera esto, y por tanto yo creo que incluso en una situación política tan extrema como la que tenemos hay que medir un poquito, porque se le podía haber criticado por otros motivos, y tú lo apuntabas antes, Xavi, o sea, se le podía haber dicho, oiga, es que usted confiaba en un señor que no estaba capacitado para el cargo, pero la hipérbole es lo que tiene. Claro, la hipérbole es lo que tiene, que no tiene medida, pero claro, acusarle de estar protegiendo a un violador es una acusación muy grave que no tiene ninguna prueba. No, es que la estás viendo ahí. No, es que Feijóo en su tuit, en Twitter, claro. En su tuit, pero no es oral, sí, eso. No. Bueno, es una manifestación a través de, o sea, escrita a través de su eso cuenta. Puede ser Mira, bueno, me olvidé de preguntárselo es que al juez. ahí dice, literal, lo sabían, lo taparon y le protegieron. Claro. Y eso no es un acto parlamentario. Claro, es una orden parlamentaria lo suyo. Sí, pero no es un acto parlamentario. Podría interpretarlo. No, pero quiero decir que veremos, ¿no? Si el ministro lo toma como para llevarlo a los tribunales, ¿no? Me quedó la duda de lo del tuit, de comentárselo, fíjate tú, al magistrado. Eres capaz de llamarlo, que te veo. Bueno, si hay algún compañero por ahí que pueda llamar de nuevo al juez y le preguntamos lo del tuit, o un mensaje, le voy a poner un mensaje. Bueno, ahora. esto, además, el ministro Marlaska lo ha planteado como un reto. Díganlo ustedes fuera, no sé exactamente el tema del tuit,
qué validez tiene, pero díganlo ustedes fuera. Y además, yo estoy absolutamente convencido de que a partir de ahora se lo van a preguntar nuestros compañeros que tengan al alcance a Feijóo, al propio Tellado, a la señora Muñoz, Esther Muñoz, o a la Cayetana Álvarez de Toledo. Le van a preguntar, a ver pues, si se meten en el lío, ¿no? Porque eso seguro. Y a mí sí me parece que hay materia. Esto, desde luego, si ellos no prueban que el ministro, y creo que lo tienen, a mi juicio, tal y como aparecen las cosas, bastante crudo, yo creo que es un caso de calumnia clara. El ministro ha sido hábil políticamente hablando porque se las ha devuelto a ellos. Cuando Hombre, se ha es visto juez, algo debe saber de no, esto. pero digo que se ha visto, digo políticamente hablando, se ha visto completamente acorralado con un Partido Popular que iba a degüello en avalancha hacia él, y al final él ha quedado como víctima, pero víctima en el sentido de que han ido todos contra él, pero que ha sabido marcar el gol. ¿Cuál ha sido el gol? Y luego, poner encima de la mesa ante todos lo que estaba haciendo el Partido Popular. Y sobre todo, para mí, él cambia el relato cuando se pone en manos de la víctima. Claro, ahí, cuando él dice, mire, a mí, si la víctima quiere que yo me vaya, yo me voy. Y sobre todo cuando, insisto, dice, el abogado desmiente las acusaciones que me están haciendo, el abogado de la propia víctima, y dos, repita esto fuera porque nos vemos en los tribunales. Si no son capaces de ahora en el PP aguantar ese órdago, veremos. Y luego hay un aspecto muy breve. Esto sí que va a ser muy rápido. El que estemos, digamos, este caso, que a mí me parece de una extrema gravedad, o sea, porque se trata de que el que nos tiene que, el jefe de los que nos tienen que proteger, se le acusa de un delito horrible, y que ahora mismo todo esto se haya convertido en una polémica sobre si el ministro lo sabía, porque, digamos, utilizan esta palanca con intereses políticos y se aparta realmente de los hechos, me parece bastante cuestionable. Antes de pasar con todo lo que ha pasado en el Galileo Galilei con la izquierda, que hay mucho que escuchar de Gabriel Rufián, de Emilio Delgado, y las reacciones que ha provocado y el debate que ha generado en la izquierda, que lo ha agitado bastante. Recuperamos la conexión con el magistrado Ignacio González Vega. Perdón, magistrado, pero bueno, estas horas extras ya también las trataremos de alguna manera de conocer. Es que la culpa fue de Elsa García de Blas, que me dijo que, claro, el tuit donde el primero que acusa de cometer un delito al ministro de Interior es Feijóo, y no lo hace en sede parlamentaria, lo hace a bastante distancia a través de un tuit. ¿Eso se consideraría que, digamos, está blindado por el hemiciclo o por el Congreso o no? ¿O cabe que esto sea interpretado por la justicia? Bueno, evidentemente yo creo que aquí insiste en lo que he insistido antes, que es una interpretación restrictiva que hace el Tribunal Constitucional sobre esta prerrogativa, que es la inviolabilidad parlamentaria. El Tribunal Constitucional dice que decae cuando se vierten estas opiniones no como parlamentario en sede parlamentaria, sino como ciudadano, incluso dice como político, ¿no? Fuera del ejercicio de competencias y funciones que pudieran corresponderle como parlamentario. Por tanto, yo creo, a riesgo de que me pueda equivocar, pero creo que las manifestaciones del señor Feijóo en la red social X son como ciudadano o incluso como político, mejor dicho, pero desde luego están fuera de sus competencias y de sus funciones, y por tanto yo creo que podrían ser susceptibles de ser perseguidas penalmente. Pues así, cortita y al pie, como decimos los futboleros, nos ha quedado, magistrado. Pero insisto, la culpa es de García de Blas. Muchísimas gracias de nuevo y perdón por la conexión. Nada. Elsa, aclarada la duda. Sí, pero nos ha quedado claro, sí. Es que Twitter lo carga el diablo. Está en el límite. Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. Sobre todo cuando acusas de algo tan grave, claro. Incluso, entiendo que están acostumbrados a, en el fragor del debate político, en el hemiciclo, decir lo que se dice. Pero claro, si ya no estás tan blindado por la Cámara de Seguridad Hiperbárica del Congreso, pues a lo mejor tienes que pedirte un poco más. No sé. Sin duda desconocíamos, ¿no? Pero ha quedado muy claro dónde está el perímetro y lo que queda fuera del perímetro. Lo que queda fuera del perímetro. Sí. En fin, que es la red social X. Bueno, vamos con la otra gran noticia del día. Dos políticos de izquierdas, uno de Más Madrid y otro de Esquerra Republicana de Cataluña, han dado un paso al frente para intentar movilizar a la ciudadanía progresista y de izquierdas para derrotar a la derecha y a la ultraderecha.
Habrá que esperar a ver si Emilio Delgado y Gabriel Rufián lo han conseguido. Lo que sí han logrado ya de momento es la atención de los medios y el interés de muchas personas. El acto ha empezado prácticamente con media hora de retraso hasta que todas las personas que tenían entrada han accedido a la sala. Esta sala está completamente llena, pero no es que solo haya mucha gente dentro, también hay muchas personas fuera. La cola daba prácticamente la vuelta a todo el edificio. Eran muchos los que se han quedado sin entrada y han venido hasta aquí esperando hasta el último minuto a ver si conseguían una. Una vez que ha empezado el acto no se han ido, se han quedado aquí y han preferido verlo a través de los teléfonos móviles. Nos decían que están ilusionados, expectantes por esta propuesta política de Gabriel Rufián y que quieren conocer un poco más sobre ese frente de izquierdas plurinacionales de cara a las siguientes elecciones. Le preguntarán 2 o 3. Entre aplausos y puños levantados han entrado Gabriel Rufián y Emilio Delgado a la sala Galileo Galilei, acompañados de la periodista Sara Santaolalla, que ha moderado la charla. El acto, que ha generado una gran expectación, estaba respaldado por varias formaciones de izquierda y hace días que no quedaban entradas. Rufián ha dejado clara su intención. Yo no solo quiero ilusionar, yo quiero ganar. Yo le quiero ganar provincia a provincia escaños a Vox. Aunque no ha explicado cómo conseguirlo, sí que ha señalado lo que no cree que funcione. ¿Qué sentido tiene que 14 izquierdas, representando lo mismo, nos presentemos en el mismo sitio? ¿De qué me sirve a mí llegar con 10 o con 11 o con 12 diputados al Congreso si Abascal va a ser ministro de Interior? El diputado de Esquerra Republicana pide método, ciencia, orden y 4 puntos programáticos en común, cada uno en su casa, y antifascismo. Apuestan por dejar de teorizar y de intentar ser una izquierda pura y hacer un llamamiento a los jóvenes y al campo, nichos de Vox. A mí me da igual que a un señor le guste la caza o no le guste la caza. A mí no me gusta la caza, la aborrezco la caza, no me gusta. Pero si ese señor está de acuerdo conmigo en que tiene que haber buenos servicios públicos, en que no quiere corrupción, en que quiere más democracia, yo quiero contar con ese señor. Y quieren que la izquierda abra debates sin complejos. La izquierda a veces le da pudor hablar de seguridad. Y es que necesitamos sociedades en las que la gente se sienta segura. Una petición clara a otras filas de la izquierda, como Sumar. Algunos de sus dirigentes estaban entre el público. Yolanda Díaz no, pero ha dicho que le gusta lo que ha escuchado. Hemos venido hoy aquí a este acto porque tenemos la intención de escuchar. La petición también era para Compromís. Es importante que partidos diferentes hablemos del qué, ya vendrá el quién y el cómo. Rufián defiende la convergencia de Podemos con el resto de partidos de izquierda. Quien crea que esta gente sobra se equivoca. Apelan, dicen, al sentir de la calle. Pues nos acompaña ya en el plató de la noche Emilio Delgado, Más Madrid. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Satisfecho de lo que ha pasado esta tarde-noche? Mucho. La respuesta de la gente ha sido abrumadora. Yo me siento muy orgulloso, muy contento y muy agradecido, la verdad. Y creo que evidencia que hay mucha gente en este país que no está dispuesta a bajar los brazos y a dejar el país en manos de un proyecto que claramente responde a los intereses de los de arriba y que ya está diciendo que haría en España lo mismo que está haciendo Donald Trump en Estados Unidos si tiene la ocasión y tiene la mayoría suficiente para hacerlo. Así que haya una respuesta ciudadana en clave democrática de defensa de nuestro estilo de vida, de lo que ha sido España hasta ahora, me parece correctísimo. Yo he interpretado, y te lo quiero preguntar, que tú te gusta también abrir vías de debate y me parece que en la izquierda eso es muy interesante porque a veces la izquierda peca para mí de esclerosis, de rigidez en algunos planteamientos. En 2 cuestiones hemos visto uno de esos testimonios. Uno es el de la caza, porque es muy simbólico que la caza, igual que los toros, por ejemplo, por ponerlos en el mismo pack, se han convertido mucho en digamos, uno de casi de las banderías de la derecha más radical o de la derecha normal y de la ultraderecha. Y tú citas el ejemplo de la caza, yo aborrezco la caza, decías, pero puedo entender que alguien tenga otra visión y que nos unamos en cosas que son los servicios públicos, la sanidad pública, la educación pública, valores que sí ya son transversales a la izquierda. Eso se le ha pasado a la izquierda. La izquierda ha perdido en los últimos años una serie de batallas precisamente por unos principios demasiado rígidos, por ejemplo, la caza de los toros. Son 2 cosas en realidad distintas. Creo que, de una parte, necesitamos poner de acuerdo a mucha gente distinta en algunas cuestiones comunes. Gente que no vamos a estar de acuerdo en todo, seguramente, pero que sí vamos a estar de acuerdo en que necesitamos mayor justicia, mayor igualdad, mayor libertad, mayor seguridad en nuestro país, ¿no? Y yo quiero contar con toda esa gente.
De hecho, cada vez que pienso en un gran bloque que haya plantado cara a movimientos autoritarios en el pasado, veo un bloque enormemente heterogéneo. Veo gente del campo, veo gente de la ciudad, veo gente de rentas altas, veo gente de rentas bajas. Eran bloques populares muy amplios. Yo quiero recordar que a Lorca lo asesinan junto a 2 banderilleros de la CNT. Sí, eran banderilleros. El teatro del teatro que hay en el Pozo del Tío Raimundo lo pagó Ignacio Sánchez Mejías, que era un torero. Pues oiga, yo no tengo nada que ver con esa persona en cuanto a su afición a los toros. No creo que tenga que tener una financiación pública al maltrato animal. Pero yo quiero contar con esas personas, porque tenemos muchísimas cosas en común. Y creo que eso es importante. Y creo que hay que diversificar los mensajes y hay que llegar también a la gente del campo, que por ejemplo ve caer la producción, el precio de su producción, porque las grandes cadenas de alimentación se están quedando con el dinero por el camino. No quiero entregarles a gente a Vox, ¿no? ¿El campo ha caído más? ¿La izquierda ha perdido parte del campo? No lo sé, pero la izquierda tiene muchos motivos para tener presencia en el campo. Quienes estamos defendiendo que hacen falta políticas verdes porque los primeros perjudicados por el cambio climático es la gente del campo, porque se arruinan las cosechas, porque la sequía extrema o las grandes inundaciones destrozan la economía de las zonas rurales, es la izquierda. Y tiene que entrar ahí sin complejo de ningún tipo. Quienes están precisamente diciendo que sobran las políticas verdes son los que defienden los intereses de los que más contaminan y de los que más tienen. Luego, si la gente del campo tiene que pedirle explicaciones a alguien, se las tiene que pedir a Vox. En la seguridad, también hablabas de la seguridad, de algunos barrios. Decías, yo he pateado algunos barrios donde sí hay problemas. Es cierto que esto no se puede hacer algo común a todos, pero tampoco nos puede hacer llevar a la izquierda a pensar que cualquier reclamación de seguridad es un argumento de derechas, o que perdemos también ese debate. Claro, España es uno de los países más seguros que existen, pero eso no es óbice para reconocer que en algunos barrios hay problemas de seguridad. Y que hay familias que les da pudor que el niño baje a la calle a determinadas horas porque no están cómodos. Y eso hay que afrontarlo. Lo que pasa es que la izquierda tiene que entrar ahí muy consciente de cuál es el marco que tenemos que desarrollar. ¿Quieres ampliar el marco de la izquierda? Claro. Creo que en este país necesitamos un gran proyecto de izquierda de mayorías, con ambición de victoria, con ambición de ganar. Y eso se construye así. De hecho, creo que lo que ha eclosionado ahora, toda esta constelación que hemos visto de asociaciones tipo Hazte Oír, Profesionales por la Ética, Abogados Cristianos, que son la palanca que impulsa a Vox, que ha modificado completamente el panorama político español, llevan 20 años incubándose. Yo las primeras pegatinas de Hazte Oír las vi hace 20 años. Por lo tanto, han levantado un proyecto a medio plazo que tiene vocación de mayorías y vocación de gobierno. Y necesitamos poner algo similar delante. El debate sobre el burka, que ha utilizado para muchos de forma, digamos, interesada la derecha o la ultraderecha, pero lo cierto es que lo ha llevado al Congreso, ¿es incómodo para la izquierda? No, lo que pasa es que es absurdo. O sea, en nuestro país el número de personas que usa el burka está en torno al 0%, pero aunque fuera más, ahora mismo yo creo que tiene mucho más sentido discutir de la regulación de los alquileres que de la regulación del burka en España. No veo que haya un problema con el burka en España. Decía Gabriel Rufián, ciencia y método, y no sé si también orden. Orden entiendo que lo utiliza en un significado distinto al que la derecha utiliza el orden, pero la verdad es que utilizaba ciencia, método y orden. El problema es, decía, en todas las provincias, todos juntos, coger 4 o 5 puntos básicos, eliminar los que no coincidamos y unirnos en todas las provincias. Yo no sé si era Sara Santolaya la que decía, os preguntaba después, vale, pero en cada provincia, ¿quién elige? ¿Y cómo se hace ese proceso de quién encabeza en Cádiz, quién encabeza en Pontevedra, quién encabeza en Ciudad Real? Yo creo que hay dos carriles. Hay un carril que tiene que ver con la fórmula con la que la izquierda se presenta a las elecciones. Y ahí están metidas las direcciones de los partidos políticos y tienen todo mi reconocimiento, pero creo que no agota ni de lejos la conversación que necesitamos tener, como digo, para levantar un bloque histórico que sea capaz de frenar la ofensiva reaccionaria. Si me preguntas en concreto por la fórmula con la que yo preferiría concurrir a unas elecciones, creo que tiene que ver con la geometría variable. Hay zonas donde hay fuerzas de izquierda claras que no son indiscutidas. El BNG en Galicia, Más Madrid en Madrid. Ahí no creo que tenga mucho sentido presentar 10 propuestas, es verdad. Y hay otras zonas donde a lo mejor sí tiene sentido que se coaliguen 2 o 3 partidos para optimizar el resultado electoral. ¿Sería una visión asimétrica? O sea, no digo que esto vaya a ser así, pero... Por ejemplo, ¿para qué vamos a plantear en Lugo, Coruña, Ourense y Pontevedra candidaturas cuando a la izquierda del PSOE solo está el BNG y encima tiene bastante más representación ahora mismo que el PSOE? ¿Se trataría de ser eso, digamos, buscar las provincias donde se podría, que a lo mejor no tienen por qué ser todas, tienen que ser unas cuantas? Parece que tiene mucho sentido. Y hay otra discusión, por ejemplo, si la derecha llega a conquistar una mayoría suficiente en el Senado, puede cambiar la Constitución.
Yo no quiero que Vox cambie la Constitución española. A lo mejor tiene sentido abrir el debate sobre si hay que presentarse en el Senado o negociar con el Partido Socialista o ver cómo se hace. Son negociaciones que están abiertas. El acto de hoy iba de otra cosa. El acto de hoy iba de cómo somos capaces de generar el pulso suficiente, tocar la fibra suficiente para que la gente salga a votar con ganas. ¿Y ahora qué? O sea, habéis puesto, y eso no se os puede negar, habrá gente que está de acuerdo o no, incluso dentro de la izquierda. Pero es innegable que habéis agitado el avispero o habéis agitado el debate de una forma como no se conocía en la izquierda, porque un debate sobre la izquierda clásico es 14 candidaturas por provincia, como decíais, por ejemplo, tú y Gabriel Rufián. Vosotros habéis dado el primer paso. ¿Quiénes y cómo tienen que dar los siguientes pasos? Nuestra idea no era hoy entregarle un kit de soluciones a la izquierda, sino menear el avispero, como decías tú, y contribuir a ensanchar el debate que consideramos necesario. Yo creo que el acto de hoy no es la solución, pero forma parte de la solución, y que quienes tienen que tomar nota, en primer lugar, son las direcciones de los partidos políticos, pero luego toda la sociedad civil ha sido interpelada. Creo que los sindicatos, las asociaciones de estudiantes, las asociaciones de vecinos tienen que desarrollar un gran debate acerca de cómo puede cada uno de estos espacios contribuir a levantar el bloque democrático del que yo hablaba antes. Escuchando, hoy Gabriel Rufián decía, pues, ¿por qué Compromís no con Esquerra en País Valenciano? Países Valencianos. Entiendo que Más Madrid, que Izquierda Unida, que Sumar, que los comunes, que varias facciones de esta izquierda hayan reaccionado positivamente ante este ofrecimiento. Queda tiempo suficiente. El presidente del Gobierno dice que van a ser en julio del 27. Queda casi año y medio para las próximas elecciones. Tiempo hay. ¿Creen que sin Podemos se pierde bastante fuerza? ¿Y creen que Podemos al final acabará integrándose aquí de una manera o de otra? ¿O ve que está muy distante? Creo que la fuerza que tenga el proyecto que se está fraguando no depende de la cantidad de partidos que metamos en la caja, sino de la capacidad de esos partidos para ensanchar y para hacer una propuesta seductora, sugerente, que a la gente le interpele y que diga, están hablando de mi vida. No están hablando solamente de si entran dos partidos, salen tres, si entra Izquierda Unida o sale Podemos. Eso es un debate que interesa mucho a muy poca gente. A la gente lo que le interesa es que seas capaz de hablarle de por qué crece el precio de la cesta de la compra, de por qué no llega a fin de mes, de por qué nuestros padres vinieron a este país, o sea, a Madrid, por ejemplo, siendo pastores de ovejas, se hicieron albañiles y consiguieron tener con el tiempo un piso y con el poco tiempo otro en la playa y podían viajar. Y sin embargo ahora 2 funcionarios son incapaces de pagar un alquiler, cuando somos la 4ª economía del euro y toda esa riqueza evidentemente necesita ser distribuida de una manera mejor. Ahora enseguida le cedo el turno a Elsa, Javier, que quiere preguntar algo, de verdad que vamos mal de tiempo, pero entiendo lo que dices, pero para la gente que ahora nos está escuchando, para los votantes de izquierda que puedan pensar en ese proyecto, es muy importante saber si de nuevo más de una papeleta a la izquierda del PSOE puede estropear el producto, y si el que se queda fuera de esa ecuación va a tener más dificultades o ustedes pueden tener las dificultades. Lo que pasa es que yo niego la mayor. Han sido las elecciones de Aragón ahora mismo y se ha echado la culpa de lo que ha sucedido a la fragmentación de la izquierda. En 2015 la izquierda se presentó exactamente igual de fragmentada, solo que había un partido, en ese caso Podemos, que se disparó porque tocó la fibra de la gente. Entonces el problema no es la cantidad de partidos que metamos dentro de la caja, sino la capacidad que tengan esos partidos de seducir y estimular al votante. Bueno, turno de preguntas. Empiezo por ti, Elsa. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Claro, he entendido esto, bueno, más o menos, lo de la simetría, ¿no? Por las circunscripciones provinciales, ¿no? Entiendo un poco que es una fórmula, parece abierta, ¿no? Pero claro, al final las candidaturas en las generales tienen un candidato a la presidencia del gobierno en las elecciones españolas, ¿no? Entonces, ese candidato, ¿cómo se elegiría? Y si Gabriel Rufián es un poco el referente en esto que estáis lanzando, ¿no? para esta candidatura. El día 21 se presenta, digamos, la idea primigenia a la que después se tendrán que ir sumando actores, incorporándose actores. En este proceso que ahora inicia, no están todas las respuestas cerradas. Van a ir pasando los meses y se van a ir definiendo quiénes van a ser los liderazgos que se ponen al frente de este proyecto, cómo se presenta en sociedad, cuáles son las propuestas, pero es que todavía no se ha presentado ni en sociedad porque es el día 21. Entonces entiendo las inquietudes, creo que se van a ir solventando por el camino y creo que todos los esfuerzos que se están haciendo por optimizar el resultado
resultado electoral merecen mi reconocimiento. Yo voy el día 21, quiero estar allí también y me sumaré a los esfuerzos que hagan falta para que cuando llegue el momento los electores lo tengan lo más fácil posible y la opción que vayan a votar la voten con las mayores ganas posibles. Buenas noches, Emilio. ¿Y el PSOE cómo encaja en todo este movimiento de la izquierda? Pues siempre se habla de la izquierda al lado del PSOE, pero también es importante saber en ese encaje en cómo quedaría el PSOE, si también debería de agitarse un poco, porque precisamente el presidente hoy ha dicho que su electorado es el que se queda en casa, y estáis hablando de ilusión. A mí la categoría a la izquierda del PSOE no me gusta. Yo soy de un partido que se llama Madrid, que es segunda fuerza en la Comunidad de Madrid y que no se define en función de dónde se coloca el Partido Socialista. Y con respecto a lo que tenga que hacer el PSOE, yo creo que tiene que hacer una reflexión seria, porque en este país hay problemas como la vivienda que requieren de algunas soluciones. Es verdad que la mayor parte de las competencias están en manos de las comunidades autónomas, pero es verdad que el PSOE tenía margen para hacer más de lo que está haciendo en materia de vivienda. Por ejemplo, la ley de vivienda la podría haber, o sea, la declaración de zonas tensionadas las podría haber dejado en manos de los ayuntamientos en vez de las comunidades autónomas, y así un ayuntamiento podría comparar con el de al lado qué ocurre cuando aplicamos la ley de vivienda y cuando no, ¿no? Y no lo ha hecho. Y yo creo que al Partido Socialista a veces le falta ambición y le falta empuje para llevar medidas sociales que de verdad lleguen a los salones de las casas. Sirve de poco que las cifras macroeconómicas de nuestro país sean espectaculares si eso no llega a los salones de las casas. Y en parte ahí hay una responsabilidad importante del Partido Socialista. Sí, buenas noches, Emilio. Vamos a ver. Claro, estamos todos un poco fascinados con la idea y analizándola porque es verdad que es muy atractiva desde todo punto de vista. Pero claro, ¿cómo se aterriza esto en el terreno? Te digo porque has dicho literalmente que hay negociaciones abiertas. ¿Nos puedes concretar qué negociaciones abiertas exactamente hay, en qué ámbitos y con quién? No, porque yo no estoy en las mesas de negociación ni en la dirección de los partidos políticos. Yo sé lo que sabemos todos los ciudadanos, ¿no? Que el día 21 las direcciones de los partidos políticos nos van a presentar una especie de preacuerdo que me parece interesante y me parece loable. Como yo no estoy en esas negociaciones, no he entrado a discutir ese carril, el carril que tiene que ver con la fórmula con la que la izquierda pretende presentarse a las elecciones. He entrado en el otro, en el contenido. Pero en cuanto a lo demás no puedo ayudarte porque no estoy en la dirección de ningún partido político. Es muy rápida, Emilio. Al final a las estrategias y a las siglas políticas hay que ponerle cara y ojos. Y la pregunta es, si Rufián no fuera independentista, ¿sería el líder indiscutible de esa fusión de las izquierdas? Pues puedo contestarte que Rufián es una persona enormemente valorada entre la izquierda de toda España. Yo creo que el otro día lo decía él bien y decía, si alguien me reconoce en Algeciras no me hace menos independentista, me hace más útil, ¿no? Yo creo que es una persona que se ha ganado, a base de hablar claro y de llegar a la gente con argumentos muy sencillos, pues la confianza de muchos votantes progresistas. A mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención que la defensa que él podía hacer de un chaval de Tarrasa era la misma que podía hacer yo de un chaval de Móstoles. Me parece que es un tipo con carisma y con mucho valor. Después de hoy, ¿está más cerca el objetivo? Sí, yo creo que hoy hemos demostrado que hay pueblo y que hay gente, y que ni tenían razón los que decían que la gente no está, que estaba apática, que había bajado los brazos, ni tenían razón los que estaban vendiendo la piel del oso antes de cazarlo. Pues aquí lo dejamos, Emilio Delgado, Más Madrid. Ya se verá en el futuro qué. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Un abrazo, gracias. Bueno, pues desde hace semanas esa iniciativa de aglutinar a toda la izquierda del PSOE, ha provocado reacciones desde las formaciones a las que se hace este llamamiento. Los independentistas se han desmarcado y Podemos también se ha mostrado algo reacio. La posibilidad de entenderse siempre existe, pero si el hecho y lo importante es juntarse por juntarse, ¿por qué nadie le está preguntando al Partido Socialista si haría una gran candidatura de unidad bajo el liderazgo de Gabriel Rufián? A nosotros nos parece bien todo lo que sea poder organizar a la izquierda, que está a la izquierda del Partido Socialista, que aglutine ese espacio, que aglutine ese mundo, que lo aglutine electoralmente también, porque luego será más fácil tender un puente, iniciar un diálogo, tener acuerdos. Yo creo que hemos sido súper claros. Nuestra estrategia no es esa, nuestra estrategia está centrada en Euskal Herria y por ahí vamos a ir. O sea, eso es lo que hemos dicho. ¿Sí? Esta idea de intentar frenar a la ultraderecha con una unidad de las izquierdas, ¿ustedes no participan? Nosotros tenemos nuestra estrategia y sabemos cuál es y cómo hay que frenar a la ultraderecha. La estrategia de Esquerra Republicana es clara, son 95 años de historia de este partido y por lo tanto nos presentamos para defender nuestro país, Cataluña, y para Cataluña. Y nos vamos a presentar allá donde tengamos oportunidad
con toda la fuerza con las siglas de Esquerra Republicana. Imos a seguir concurrindo coas nosas siglas e para representar e mellorar a posición que ten Galiza a través do BNG, non? Os procesos que teñan outras forzas políticas pois o respetamos, pero é evidente que o Bloque é unha forza política que se move noutra clave, non? Bueno, pues antes de cambiar de asunto, la opinión de las sensaciones, porque tenemos lo que hemos escuchado hoy, que yo creo que son reacciones, te pueden gustar o no, pero digamos en valor para la izquierda, y la importancia que pueden tener en el momento político actual. A mí Carmelo. me parece que han reactivado, digamos, lo que estaba dormido, porque es evidente que sin la unión de estas formaciones de izquierda, de alguna manera, que ya veremos cómo, digamos, el resultado electoral iba a ser patético. Eso estaba claro. Y por tanto, pues esto de agitar un poco el manotazo encima de la mesa para decir, oiga, que aquí podemos hacer algo y que si no vamos prácticamente a ser irrelevantes, eso lo han conseguido. Ahora queda todo por hacer. Esto hay que darle forma y ponerle cara y ojos, porque al final es verdad que la gente, el electorado vota pues en gran medida a la credibilidad que le producen las personas. Y luego yo sí que creo que aquí hay un problema de fondo, que es que Podemos va por su cuenta. Javier. Sí, vamos a ver, la propuesta tiene todo sentido, es decir, es aprovechar la ley de ON, es decir, repartirte las provincias para maximizar el beneficio, o sea, tiene todo el sentido. Y está muy bien planteada y efectivamente ha sido un revulsivo para la izquierda. Ahora, yo creo que hay tal amalgama tal diversidad de fuerzas autonomistas, directamente independentistas, y luego tal cantidad de personalismos que yo creo que esto va a ser muy difícil aterrizarlo. Lo veo complicadísimo aterrizarlo, complicadísimo. Sí, yo pienso que han meneado el avispero con interés. No es cosa menor en los tiempos que corren, sobre todo en la gran desmovilización que ahora mismo tiene la izquierda. Y creo que su diagnóstico es bastante acertado también, y eso creo que también es de relieve, ¿no? A partir de ahí todo está por hacer y veremos si los personalismos y los intereses de partido, ¿no?, son capaces de ponerse al servicio de un interés mayor, que es el interés desde luego, pues, de las clases trabajadoras y de que la izquierda resintonice con esas clases trabajadoras. Yo también soy escéptica por cómo es de caínita la tradición del espacio, pero sí que creo que esta iniciativa pues, es interesante. Lo que está claro es que van a tener lo más difícil va a ser esa gestión de egos, ¿no? Porque a ver quién lidera qué y en qué sitio y todo. Eso va a ser el primer reto. Por sumarme a lo que decís, está claro que han conseguido el primer objetivo, que es el de la ilusión. En la izquierda estaba completamente baja y también han aplicado, digamos, entiéndaseme, un poco de doctrina de Vox. ¿Cuál? La de encontrar el diagnóstico de lo que pasa, de los problemas, de lo que tiene la gente, de manera que todo el mundo se puede identificar. Hará falta que se pongan las soluciones sobre la mesa. Pues vamos, ya que lo citas con Vox. Lo teníamos en el minutado, pero ya que lo citas, que bien te lo he dejado, me queda ¿no? Incluso mejor. Porque una noticia de hace apenas algo menos de una hora, señala a Vox, porque este partido ha suspendido de militancia, de forma cautelar, al que fuera número 2 de la organización, Javier Ortega Smith. El partido decidió relevarle de la portavocía del Grupo Municipal en Madrid, su último cargo, y al no aceptar ese relevo se le ha procedido a suspenderle, paso previo a la expulsión. Ortega Smith, que fue una de las caras visibles de Vox durante sus primeros años, llevaba ya meses distanciado de la dirección, que lo había ido apartando de sus responsabilidades orgánicas. Ortega Smith había representado a la formación en muchos casos judiciales, entre ellos el juicio del Procés. Javier, ¿se veía venir esto? Sí, yo creo que él ha forzado su salida, es evidente, ¿no? Ya no tenía ninguna entrada en Vox. Lo significativo ahí es cómo efectivamente Vox ha cambiado en estos años, es decir, cómo se ha deshecho del grupo fundador, del grupo creador de Vox, todos compañeros muy cercanos a Abascal, y cómo ha mutado en otra cosa. O sea, yo creo que Vox ha perdido
Yo no estoy diciendo en esto que representara ese ala, que no lo sé. Pero sí que es verdad que es un partido que surge del Partido Popular, obviamente, por tanto era un partido que venía del centro-derecha y ha mutado en un partido muy duro desde el punto de vista de la derecha, ¿no? Y entonces yo creo que ha terminado con cualquier atisbo de esos fundadores. Es decir, ahora Vox es otra cosa. No tiene nada que ver con lo que era al principio. Están en otra cosa, es derecha dura, muy en línea con esas corrientes de fondo internacionales que estábamos viendo, que habíamos visto antes con el profesor que hacíamos la entrevista, ¿no? Sí, pero además añadiría, ¿no?, que Vox tiene un problema de democracia interna, ¿no? O sea, creo que las salidas tan drásticas de muchas personas del núcleo fundador creo que indican que hay un problema de organización interna y eso también tiene que ver con el crecimiento de los partidos, ¿no?, que entran en fases distintas de expansión y bueno, pues tienen que gestionar a muchas más personas opinando, queriendo liderar, distintos egos. Pero todo eso es la organización de un partido político, ¿no? Y realmente Vox está demostrando que no es capaz de mantener prietas las filas. La pregunta es por qué eso aparentemente no les pasa factura, ¿no? Porque electoralmente están teniendo cada vez más apoyo, pero lo cierto es que tiene un problema de organización interna en una concepción absolutamente cesarista, ¿no?, y vertical de las decisiones en el partido que, pues claro, lleva a muchas disidencias internas y hemos visto salidas muy importantes de la organización. Eso a cualquier otro partido le estaría pasando factura, ¿no?, porque además es además algo como muy estudiado, ¿no? Los ciudadanos suelen penalizar las divisiones internas. Es una forma, ¿no?, de entender, hombre, si no sabes organizar tu casa, ¿por qué vas a saber organizar la de todos, ¿no? Y creo que no es cosa menor que Vox tenga estas deserciones internas y que son también fruto de su crecimiento y de su expansión, pero que hay ahí un punto débil en el partido y es su organización interna. Iba a hacer un chascarrillo con lo de prietas las filas, pero lo voy a dejar para otra ocasión. Cambiamos de asunto. Continúan las dimisiones en cargos públicos del PP de Madrid tras el cese de Emilio Viciana como consejero de Educación del Gobierno de Ayuso, del Gobierno Regional de Madrid. Si ayer contábamos que renunciaban 3 diputados de la Asamblea, hoy se suma una dimisión más. Álvaro Jiménez, volvemos contigo a la redacción de informativos. ¿De quién se trata? Bueno, se trata de Antonio Castillo Algarra, otra figura cercana a Viciana. Ya comentábamos ayer que, según El País, Castillo es un actor y dramaturgo que tiene una compañía de teatro y que además, según la oposición madrileña, trabajaba como asesor en materia educativa de Isabel Díaz Ayuso. Incluso algunos lo llegaban a considerar casi tan importante, casi tan influyente como al jefe de gabinete de la presidenta madrileña, a Miguel Ángel Rodríguez. Pero es que además Castillo presuntamente lideraba, apadrinaba, si así lo podemos decir, a los conocidos dentro del partido como los Pocholos. Dentro de ese grupo estaban 3 diputados jóvenes de unos 30 años aproximadamente que llegaron a la política madrileña en el año 2023 sin nada de experiencia previa en el mundo de la política y, según la oposición madrileña, gracias a la influencia de Castillo. Ayer mismo estos 3 diputados presentaban su dimisión: Pablo Pose, Mónica Lavín y Carlota Pasarón, y a estas 3 dimisiones se sumaban además 2 ceses de la Consejería de Educación, 2 ceses de 2 directores generales de la Consejería de Educación. En total, 5 cargos del equipo de Viciana. Ya saben, el consejero destituido por Isabel Díaz Ayuso, de hecho, explicaban que renunciaban a su cargo por coherencia, decían, y en solidaridad con el cese de Viciana. Y decimos además que estaban apadrinados por Castillo porque al menos 3 de ellos habrían formado parte de su compañía de teatro. Mónica Lavín habría trabajado como actriz, Pablo Pose sería benefactor de varias obras y el exdirector general de universidades, Nicolás Javier Casas, habría trabajado como director musical. Y creo que había alguno, yo por lo menos lo he leído en la información del País, que tocaba el trombón en una de las compañías, o en la compañía. Hay 2 cuestiones en este asunto, como en casi todas las noticias, para el análisis. Una, la crisis, innegable, es la primera crisis de calado. Y 2, con todos los respetos, que con los currículums que hemos sabido, Ayuso depositase la altísima responsabilidad de las universidades madrileñas, de las universidades públicas,
en manos de estos currículos, por decirlo suavemente, Elsa. Sí, o sea, bueno, todo suena un poco a broma, si no fuera la cosa, hombre, pues seria, porque estamos hablando de la gestión de la educación pública. Las competencias en educación están transferidas a las comunidades autónomas y es un área de gestión muy importante en un gobierno autonómico, ¿no? Entonces, eso vaya por delante, ¿no? Pero claro, entonces cuando vemos esto del motín de los pocholos, ¿no? Que es como se está presentando, porque así es como se denomina dentro ellos, del Partido Popular, ¿no? A este grupo, los pocholos, se los llamaba así porque eran un grupo muy jóvenes, todos en torno a esta figura bastante excéntrica, el dramaturgo que asesoraba además a la presidenta de la Comunidad de Madrid, y que eran todos, bueno, pues un grupo ultraconservador, ideológicamente, jóvenes, y que toda su mérito parecía pues haber seguido a este dramaturgo en su anterior actividad profesional, ¿no? Entonces se dedicaban pues en su academia, su empresa, pues bien a ser recepcionistas o a tocar instrumentos o a bueno, distintas actividades que nada tenían que ver con la gestión educativa, y luego fueron aupados por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso a cargos de máximo relieve, ¿no? Director general de universidades, de educación, ¿no? O sea, un grupo de gente inexperta y no preparada, ¿no? Que termina en ese lugar, ¿no? Y luego, claro, la dimensión también, como decías, de la primera crisis interna en el ayusismo. Esto es una novedad. Bajo el reino de la presidenta de la Comunidad de Madrid, hasta ahora no se movía una hoja, ¿no? Y de repente se ha producido una cascada de ceses y dimisiones, ¿no? Todavía quedan, yo creo, aquí flecos por conocer, hay todavía incógnitas sobre estas dimisiones, ¿no? Porque realmente nadie renuncia a su acta de diputado con esa ligereza. Hay 3 personas que han renunciado al acta de diputado en la Asamblea de Madrid, ¿no? Y al sueldo de diputado. Y al sueldo. Entonces, hace falta conocer bien sus motivaciones, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? Lo calificamos como el motín de los pocholos, digamos, que es una forma de referirnos a eso. Ahora vamos con las reacciones, pero por acabar y complementar lo que nos ha dicho. Me gusta a los periodistas ponerle nombre a las cosas para identificarlo es por el tema rápidos, de los rótulos, y porque lo permite bien, ¿no? Pero yo, más allá de que, y lo hay en todos los gobiernos, de personas sin currículum o con más currículum en algunos altos cargos, es llamativo en todos los sitios. Lo que a mí me llama la atención en este caso es que sea en educación, precisamente una cartera tan importante, y que se produzca ahora este estallido en plena debate sobre las universidades madrileñas. Pero me quedo con la parte política, que no la veo en detalle menor. Primera crisis de gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Ha tenido que prescindir ha cesado a un consejero, se le van 3 diputados, se le va otra persona más. O sea, de repente ha tenido como 5 bajas, animadas o voluntarias, por lo que sea. Pero la cuestión es una grave crisis. De hecho, que en Génova genera cierta inquietud, porque dice, ¿qué ha pasado? Que de repente ha estallado esto y no lo veían venir. Porque luego aquí son los clásicos los partidos, y en el caso del Partido Popular sabe más Elsa, las disputas que hay internas en el propio gabinete de Ayuso es donde está esta disputa interna entre el jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, y es me ha ido el nombre ahora, el dramaturgo que era Castillo Algarra, perdón, que era el que digamos tenía esa ascendencia directa con Ayuso hasta que la ha perdido porque otro ha ganado en este envite. Tuvo un aviso muy serio con una movilización sin precedentes en el alumnado y el profesorado de las universidades. Se dice que este movimiento no lo quiso hacer inmediatamente después de la protesta para que no se pensase que ella pues cedía ante las presiones, pero está relacionado todo, evidentemente. Claro, a eso voy, o sea, que tienes un movimiento interno. Yo tengo que confesar, y lo tengo que confesar, yo desconocía por completo la existencia de los pocholos y desconocía por completo la existencia de este señor. O sea, tengo que confesar que a mí esto me ha pillado de sorpresa y me he enterado leyendo básicamente el País estos días. En todo caso, sí, vamos a ver, yo sé que Isabel Díaz Ayuso es un fetiche, yo lo sé, pero vamos a ver. Esto lo va a acotar, y lo va a acotar bastante bien. O sea, no le va a generar más problemas ni le va a generar ningún desgaste electoral. Ahora, es grave. ¿Por qué es grave? Porque, vamos a ver, si hay algo que hay que tomarse en serio, yo creo que hay 2 cosas que hay que tomarse muy en serio. Una es la sanidad y otra es la educación, y en este caso las universidades públicas. Las universidades públicas madrileñas están denunciando que están hechas un desastre, que tienen problemas para pagar las nóminas. Y a este señor, al antiguo consejero, se le había encargado poner en marcha una ley de universidades que reformara y modernizara las universidades madrileñas y no ha sido capaz.
Entonces, yo lo que espero es que la nueva consejera, que estoy seguro que sí, se lo tome en serio y de verdad dé respuesta a las muchas necesidades de las universidades públicas madrileñas. Y después hay que ver si la dotación económica que le dijeron para resolver eso valía, claro, porque están saliendo testimonios de profesores de la Complutense, que es la de referencia de las universidades públicas, o una de las grandes referencias en España, y ha recortado 33 millones. Te asustas de lo que dicen los profesores. Sí, sí. Te asustan en las condiciones en las que están trabajando los profesores. Cierro contigo, muy breve, Carmelo. Empezando por lo de los pocholos, que parece de opereta, eran de una bisoñez realmente indecente. O sea, que en manos de la educación de una comunidad como la de Madrid, con las universidades que tiene, con la mayor universidad de España, que es la Complutense, con esos problemas económicos tan tremendos, estuviera en manos de esta banda de bisoños, es verdaderamente indecente, como digo. Pero aquí ha habido un desencuentro ideológico que ha provocado esta crisis. No. Aquí lo que ha habido ha sido un enfrentamiento por la influencia sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid. Al señor Antonio Castillo Algarra le llamaban el gurú, el Rasputín. Y Miguel Ángel Rodríguez no quiere otro Rasputín más que él. Él es el auténtico Rasputín y le ha ganado la batalla, evidentemente, porque tiene la intención ahora la presidenta de la Comunidad de Madrid de mejorar la situación de las universidades con una ley de universidades distinta. Esa ley de universidades que estaba defendiendo el consejero Viciana había salido del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, no se la había inventado solo él. Que la defendiera peor o mejor, bueno, podría ser una causa para ese cese, pero no es el fondo, su pretensión no es mejorarlo. Cuando ahora mismo la Universidad Complutense, con esos 33 millones de recorte, tiene que quitar profesores, tiene que quitar empleados, tiene que quitar becas, tiene que quitar titulaciones. La mayor universidad de España, con el prestigio que ha tenido y que tiene la Complutense, la están asfixiando literalmente desde la Comunidad de Madrid, con estos bisoños pocholos estos que les han quitado en medio, y ahora ya veremos. Pues vamos con las reacciones políticas, porque PSOE y Más Madrid se han pronunciado sobre las divisiones de los pocholos, de quienes no han escatimado en adjetivos, como vamos a ver a continuación. Desde el entorno de la presidenta tratan de desvincularse de la figura de Castillo Algarra, su presunto asesor, quien también ha renunciado hoy al cargo. Somos un gobierno que escuchamos a muchísimas personas, somos un gobierno muy permeable y, por tanto, pues hay personas que pueden dar su opinión y que pueden ayudar a los directores, a los consejeros, a la propia presidenta, pero, en cualquier caso, las decisiones, lógicamente, se toman en la sala contigua a esta sala de prensa, que es en la sala del Consejo de Gobierno. La política educativa de la Comunidad de Madrid ha estado guiada por los pocholos, una pandilla de niños pijos dirigida por un pseudo Rasputín. Ellos han llevado al abismo a las 6 universidades públicas y para arreglarlo lo que hace la señora Ayuso es nombrar a una consejera todavía más sectaria que la anterior. La destitución de Viciana y la guerra de clanes en el Partido Popular demuestra la debilidad del PP y sus fracasos en todos los frentes de la política educativa. Hay tantos problemas de educación en la Comunidad de Madrid, tantos que era un relevo cantado, después de 2 años y medio totalmente perdidos. Bueno, ¿algún último comentario de esto, Elsa? Bueno, claro, la oposición pues aprovecha el filón, ¿no? Es que es el primer punto débil, ¿no? De la presidenta en lo que se refiere a su unidad interna de su gobierno, y además, como bien señalaba Mais, que es una crisis de gobierno, es que el consejero de Educación ha salido, ¿no? O sea, más allá de todo este clan que iba detrás, pues la presidenta de la Comunidad de Madrid tiene un problema de gestión, porque es un problema de la gestión de la educación pública madrileña. 2 asuntos antes de ir con un último asunto y las portadas. El primero, Felipe González lleva, como saben, una semana, bueno, yo creo que más de una semana, pero sobre todo una semana mandándole recados y mandobles a Pedro Sánchez desde distintos actos públicos. Hoy desde Nueva Delhi le ha respondido el presidente del Gobierno tirando de ironía. 24 horas después de coincidir en el Congreso de los Diputados, Sánchez no considera que su saludo con Felipe González fuera frío. A él le pareció normal. Tampoco ve noticia las críticas del expresidente del Gobierno hacia su gestión. El titular sería, ha ironizado, que este le apoyará. No cree que González tenga que abandonar el partido, pero sí que le deja un recado, un mensaje. Si quiere votar de nuevo al Partido Socialista, tendrá que esperar, porque ha recordado su intención de volver a presentarse a las generales. Saludos fríos o no fríos, saludo pues
normal, como se dan las personas. Felipe lleva en su posición manifestándola desde hace ya unos cuantos años. No sé dónde está el titular. El titular sería al revés, que Felipe González apoya alguna de las cosas que haga este gobierno. Pero a partir de ahí, por supuesto que yo, vamos, al contrario, estoy encantado de que Felipe González sea militante del Partido Socialista Obrero Español y de que en un futuro vuelva a votar al Partido Socialista. Pero será lejano, porque me voy a volver a presentar. Yo creo que, es una opinión personal, que es mucho mejor enfrentarse a este tipo de situaciones desde este tono con un poquito que cabrearse. Con un poquito de ironía, ha sido elegante. O sea, vamos a ver. Yo no soy militante socialista, obviamente. Felipe González siempre es un activo del PSOE, es un presidente del gobierno que cambió España. O sea, que ahora está enfrentado a la presidencia, vale, pero ¿cómo vas a pedir la suspensión de militar o que abandone el partido? Digo porque Pedro Sánchez ha sido mucho más elegante que algún ministro que insinuó que debería irse. Nadie le puede pedir a Felipe González también que se le puede vaya pedir a él respeto a las siglas. Es lo que sí, responde mucho, sí, me refiero, digo por darle la vuelta. Completamente Tú dices de acuerdo. que es un activo. O ha sido, algunos ya lo ven como pasado. Date cuenta también de que ha pasado muchas generaciones ya que no le ven todavía todo lo que fue Felipe González para España, ¿no? que tiene mucha amplitud. Es historia del PSOE, No, si yo no lo estoy diciendo, o sea, digo que te estoy poniendo el contraargumento que sí. te dicen. Ya, pero es que él no le tiene respeto ni al presidente del gobierno, le critica todo, ni a las siglas, porque ha renunciado a ir algunas veces a actos por no coincidir. Por lo tanto, dicen, si tú no me respetas, nosotros tampoco. Bueno, ¿no? Está claro que no ayuda. Felipe González no le está ayudando al Partido Socialista o al gobierno del Partido Socialista actual. Está en su derecho legítimo, está en su derecho de criticar lo que quiera. Es verdad que, hombre, se le puede acusar de que, digamos, no está muy fino en lo que a lealtad se refiere. Pero también hay que entender que, oye, cada uno tiene su edad, su circunstancia. Decía Ortega Gasset, somos lo que somos y nuestra circunstancia. Las circunstancias de Felipe González no tienen nada que ver con las circunstancias de Sánchez, las circunstancias políticas, las que le han llevado a gobernar de una determinada manera y a lo mejor de hacer promesas luego incumplidas. Son circunstancias diferentes a las que vivió él, que tampoco fueron fáciles. Y tampoco hizo todo perfectamente. Por eso digo que es que también es que ese es el juego en el que le dicen muchos las lecciones. Él intentó negociar con ETA, por ejemplo. Y el otro día criticaba a quien había negociado con Bildu, salvando las distancias. Cada uno ha vivido las circunstancias que ha vivido y, por tanto, uno es fruto de su propia circunstancia. Y las circunstancias son también que Felipe González, salvo en la última legislatura del 93 al 96, no tuvo que pactar con nadie. Tuvo 3 mayorías absolutas o 2 mayorías absolutas y una casi mayoría absoluta. En el caso de Pedro Sánchez es que por primera vez desde tiempos de la República ha tenido que pactar con partidos que a lo mejor no comparte todos los... No solo eso, sino que hubo un momento, y hay que recordarlo, hubo un momento pre-Sánchez en que el Partido Socialista parecía estar amenazado por Podemos, que se lo podía zampar. Hubo encuestas que le daban incluso por encima de... Y esa circunstancia no la ha vivido Felipe González, por ejemplo. Yo tengo la sensación de que Felipe González se trata de juzgar con ojos del pasado el presente, ¿no? Y el presente ha cambiado radicalmente, ¿no? Respecto a su etapa. Y a mí me parece que eso, en sus juicios, es poco generoso con la etapa actual, ¿no? Y creo que podría serlo más. En todo caso, me parece que Sánchez sí acierta cuando tira de ironía en manejar esta situación, que entiendo que no es sencilla en ningún partido, ¿no? Que siempre, bueno, no es lo único que le ha ocurrido. O sea, la historia de expresidentes hablando de los presidentes actuales, pues es que es un clásico en política, ¿no? Pero realmente ahí los líderes tienen que manejarlo integrando la diferencia. Lo que no tiene ningún sentido es entrar en divisiones todavía más profundas del partido, además con referentes históricos. Bueno, 80.000 euros no es una cantidad pequeña. Es la cantidad que ha fijada por el Supremo y que Álvaro García Ortiz, el exfiscal general del Estado, tendrá que pagar por las costas del juicio por la denuncia de González Amador, una pareja de Ayuso. Incluye los 65.000 euros que ha cobrado el abogado, al parecer, del novio de Díaz Ayuso,
y los costes del procurador y el IVA. García Ortiz presentará alegaciones porque considera que esta cifra es excesiva, teniendo en cuenta que su condena fue de 10.000 euros. El Supremo tendrá que pronunciarse de nuevo. A mí me ha resultado esta noticia, me ha dejado perplejo. Es decir, es una pasta. Ya le han metido una buena cornada, le quitan del puesto de trabajo con una sentencia que fue muy comentada, le meten 10.000 euros de multa y ahora esto de 85.000 euros. Está bien remunerado el abogado también, ¿no? Sí, pero yo creo que a mí me parece una desmesura. Bueno, todo me ha parecido una desmesura, como se ha tratado el tema del fiscal general del Estado, y ya esto es el remate, que le tengan que pedir 80.000 euros de vellón para pagar las costas de su abogado, que realmente el abogado está bien pagado, 65.000 euros no está mal. En fin, me parece el remate de un episodio absolutamente desgraciado que ha tenido como víctima, sin lugar a duda, al fiscal general. Hay que apuntar que para hacer ese cálculo el Supremo ha utilizado un baremo del Colegio de Abogados de Madrid, que era acusación de parte, en este caso, que es el recurso al que se ha agarrado García Ortiz para decir que esa cifra no corresponde. ¿Cómo ves lo de la cifra, Elsa? Bueno, sí que parece una cifra abultada, sobre todo con respecto a la condena, ¿no? Que es de 10.000 euros, ¿no? Entonces, por tanto, hombre, pues parece que al final es una doble pena, ¿no? Porque ahí al final el condenado pues tiene que estar pues pagando mucho más de lo que le ha impuesto la condena, ¿no? En términos pecuniarios. Entonces eso sorprende y la verdad es que todo este caso pues ha estado rodeado, como todos sabemos, de una gran controversia no solo política, sino también jurídica, con división en el tribunal, con 3 votos particulares, ¿no? Con, pues toda una dimensión profunda de un caso que se ha sacudido a la institucionalidad española, la más alta institucionalidad española, con la Fiscalía General del Estado en la picota, ¿no? Mi pregunta es si el abogado hubiera cobrado en lugar de 65.000 euros 200.000, porque es un abogado estupendo que cobra eso, ¿también tendría que haberle pagado los 200.000 euros de vellón al señor García Ortiz? A mí me ha dejado. A mí es que me parece. Yo, como he tenido, digamos, de momento no tengo noticias, pero he tenido que llenar un cerdito de la hucha con monedas y pensando en posibles querellas. Dije, bueno, yo pues no sé, llegaré a 1.000, 2.000, pero claro, 80.000 euros y me meten una cosa de esas. Tienes que hipotecar la propiedad. El crowdfunding de la Asociación de Fiscales va a tener que emplearse bien en esta ocasión. Ahí lo dejamos. Y último apunte ya antes de la prensa. Una imagen que nos deja el día de hoy. Es el momento, lo van a ver enseguida, del izado de la gran bandera española que preside la Plaza de Colón en Madrid y que no ha podido completarse porque se ha caído, como se va a apreciar en la imagen. Ahí lo ven. La enseña había sido retirada en 2 ocasiones anteriores por los desperfectos causados por el temporal en Madrid. No ha habido heridos. Que le hizo, siendo presidente del gobierno, Aznar a Álvarez del Manzano, y hubo que hacerlo en un astillero de Vigo. Hombre, porque ahí hacemos las cosas bien. Pero la bandera no la hemos hecho nosotros. Y la bandera mide exactamente 300 metros cuadrados, si mi memoria no me falla. Sí, exacto. Con lo cual, una cancha de baloncesto. Cuando le pega el viento bien, esa bandera... Solo digo una cosa, que esta imagen que están hablando últimamente mucho Feijóo de la caída de España en todos los niveles, pues esto lo pilla y el tuit que va a hacer, es que se cae España literalmente. Lo que todos debemos preguntarnos es si es una metáfora de España o es un simple accidente. Pues no sé, serán las dos cosas. Bueno, la cuestión es que quien quiera cada miércoles puede... los tercer miércoles al mes. La bandera hay que sustituirla periódicamente porque pues sufre mucho, porque es demasiado grande, y realmente pues el viento cuando azota... Lo que viste en la Plaza de Colón. Lo que viste en la Plaza de Colón, madre mía. Sobre todo en ciertas manifestaciones, ¿no? Bueno, vamos para la foto de algunos le queda muy bien. Ya te digo, bueno, ahí está. Lo queríamos recoger, es una chanza, pero vamos, tal como están los tiempos de la dialéctica política, es posible que mañana tengamos alguna referencia a este hundimiento de esta bandera. Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorín. Carrión de los Condes. Web tienda online.
Monboro Moda Capricho. monboromodacapricho.com. Artículos personalizados Monboro Polvorín. monboromodacapricho.com. Inicio Monboro Modas tienda novedades. Visita mi web. También catálogo en WhatsApp. +34 664 828 044. Atención personalizada a cada cliente. Sin sistemas ni robots. Teléfono y WhatsApp +34 688 776 781. Contacta conmigo sin ningún compromiso. Estaré encantado de atenderte. Muchas gracias. Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Monboro Polvorin. Carrion de los Condes. Online store. Monboro Moda Capricho. monboromodacapricho.com. Personalized items Monboro Polvorin. monboromodacapricho.com. Home Monboro Modas shop new arrivals. Visit my website. Catalog also available on WhatsApp. +34 6648 28044. Personalized attention for each customer. No automated systems or robots. Phone and WhatsApp +34 688776781. Contact me with no obligation. I'd be happy to assist you. Thank you very much. Servicios. Diseño gráfico y multimedia. Creación y mantenimiento de páginas web. Diseño de moda exclusiva a capricho. Clases de informática presencial y online. Logotipos, folletos, carteles, vídeos, publicidad. Retoque y reparación de fotografías. Edición y montajes de vídeos personalizados, eventos, cumpleaños. Carteles y vídeos, asociaciones, redes sociales. Solicita información sin compromiso. Muchas gracias.